opinión central, en la primera emisión. Bueno, pues como ustedes saben, yo creo que una de las noticias más importantes que se han dado en este año y tal vez en el sexenio tiene que ver con este retiro de una concesión férrea en Ferrosur, cuando había la posibilidad de haber evitado este conflicto después de un acuerdo que se firmó el año pasado, en la que el propio Grupo México se comprometía a hacer una vía paralela para que no hubiera este tipo de rebatingas, ¿no? Pero en fin, hay puntos de vista que yo atiendo con mucha atención. Uno de ellos es el punto de vista de Javier Lozano, que es un abogado, que es un hombre que ha sido secretario del Trabajo en nuestro país y que es un mexicano que hay que escuchar siempre. Javier, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, te saludo, Javier. Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto hablarte a ti, a todo el auditorio. Muy buenos días. ¿Qué le puedes decir a nuestro público sobre este retiro de la concesión que le daba a Grupo México el poder operar Ferrosur, cuando había el precedente de que habían hecho un acuerdo hace un año, un poco más de un año, para que se hiciera una vía paralela construida por Grupo México, y ahora viene todo este desacato? Bueno, pues es una arbitrariedad, es un acto es un berrinche. Habían estado platicando, habían estado hablando de posibles cantidades de indemnización, porque es lo que tiene que proceder, no un arrebato de esta naturaleza. ¿Por qué? Pues porque son vías que está operando, a las que le invirtió Ferrosur, como le invierte en cualquier otra empresa que se dedique a ese tipo de actividades, prestación de servicios, transporte de carga, en fin. Y bueno, pues de un buen día para otro amanece a las 6 de la mañana con la Marina, para variar, ¿no?, fuertemente armada, ha tomado las instalaciones, y luego se hacen unas bolas con las definiciones jurídicas, porque no tienen ni idea de lo que están hablando. Ponen al letrado del secretario de Gobernación a tratar de aclarar las cosas que no... Bueno, hasta habló de la seguridad del espacio aéreo mexicano, cabrón. O sea, por eso te digo todo, ¿no? Y entonces sí. no es expropiación, es una ocupación temporal. Es como cuando dijo el presidente, no me pasó nada, nada más fue un desmayo, pero fue temporal. Pues claro que los desmayos son temporales, güey, si no ya estuvieras muerto. Entonces, es una chulada, de veras, es una tras otra. Entonces, hablando de una ocupación temporal que ciertamente está prevista en la ley de expropiaciones, pero aquí el problema es, ¿para qué la quieres? ¿Y por cuánto tiempo es eso? Temporalidad. ¿Sí? ¿Y a cambio de qué? ¿Vas a darme o no indemnización por la buena o por la mala? ¿La vamos a litigar o la vamos a acordar? ¿O no me piensas dar esta indemnización? Y luego las explicaciones que quieren dar, bueno, es que también son bienes de la nación. Pues claro que son bienes de la nación. A mí me tocó estar en el momento, en 1995, cuando se toma la decisión de modificarse el 28 constitucional para poder abrir a la inversión privada en los sectores, tanto en la comunicación vía satélite, tú lo recordarás, estuve en los micrófonos contigo, y el sistema ferroviario. Antes eran áreas exclusivas del Estado mexicano. Y de pronto, bueno, pues se hizo este cambio de la crisis brutal que tuvimos, del famoso error de diciembre, y se abrió esto a la economía. Hicimos la ley de ferrocarriles, la ley reglamentaria del servicio ferroviario, la ley federal de telecomunicaciones, se privatizaron los ferrocarriles, se privatizaron los satélites, pero parte de las reglas de la privatización era, oye, te voy a dar una concesión de 50 años, prorrogable por otros 50 si te portas bien. Entonces, ¿por qué? Pues porque son inversiones a larguísimo plazo, Pedro. No puede llegar un presidente, sobre todo un hablador como que se le llenaba la boca una y otra vez. Fue a la convención bancaria en Acapulco, lo dijo en varias entrevistas con medios electrónicos, que él no haría ni una expropiación, que él no haría ninguna confiscación, que ellos actuarían de otra manera, que no hubiera miedo, que no hubiera temor entre los inversionistas. Y apenas la semana pasada se reúne con su consejo asesor, que es otra gran hipocresía. Según él, iba ya a dividir el poder económico del poder político. Sí, como no, chato. Lo único que pasó es que él escogió a sus cuates empresarios, y 2 días después le salen con esto a la REA, y no contentos con ello,
Ayer por la tarde en la edición vespertina del Diario Oficial nos enteramos de otra expropiación. Digo, Sí. no es que a mí me espante que haya expropiaciones por causa de utilidad pública, pero que sean, hombre, que se demuestren, que se hablen, que se transparenten y sobre todo que se paguen. No tienen por qué argumentar que sobre pretexto que son propiedad originaria de la nación, puedo hacer lo que me venga en gana. No, para eso tenemos reglas y tenemos Estado de Derecho. Y para eso las concesiones, por eso, Pedro, si te fijas, las concesiones se firman por ambas partes, por el Estado mexicano y por el concesionario. Es un contrato de derecho público, es como si fuese un acto jurídico, un contrato, punto. Hay que cumplirlo ambas partes. Tú no puedes unilateralmente llegar a decir, con permiso, ocupación temporal, ni siquiera explicas a razón de qué es la utilidad pública. Entonces, son signos muy preocupantes. Y bueno, preocupante también es pues, ver una tibia reacción del sector privado diciendo, pues nos preocupa, nos aflige, vemos con cierta cautela y sean más valientes, hombre, carajo, decir, porque hoy le tocó a Larrea, pero mañana le toca a cualquier otro, Claro. a cualquiera de nosotros. Entonces, Sí. y decían que no iba a actuar como si fuera Hugo Chávez este presidente, pues digo, pobre México, tan lejos de Dinamarca y tan cerca de Venezuela. Ay, sí, qué cosas tan... Fíjate esto último que dices del sector privado, de la falta de valor para tener una postura clara sobre este ambiente que se genera por parte del presidente para hacer negocios en México, que seguramente enfriará a muchos el interés por invertir en un país con este tipo de debilidades y que se podrían estar suspendiendo muchos proyectos de presente y para el futuro cuando se da un daño que pues en 2 días le ha ocasionado a Grupo México pérdidas accionarias por 48,000 millones de pesos y vamos a ver cómo se comporta el mercado el día de hoy, pero en fin, Sí, el tiburón huele la sangre, querido Javier, pues y creo que claro, aquí hay mucha derramada, ¿eh? mucha, y además estar haciendo este tipo de cosas, ocurrencias, en medio de un planteamiento de que México tiene la gran oportunidad de su vida por el nearshoring, porque pues con la atención y los conflictos de Estados Unidos con China y dada la cercanía de México con Estados Unidos, que es la oportunidad de nuestras vidas para tener una década dorada, ya lo dijo el representante de McKinsey aquí en México, pero si lo aprovechamos, ¿y cómo se aprovecha? Con competitividad. ¿Y cuál es la base de la competitividad? La certidumbre jurídica, hombre, para las inversiones. Pero son cosas que este gobierno no entiende porque incluso tiene un repel por las inversiones privadas, por el sector privado, por el trabajo, por el capital. Entonces, ellos por un lado dicen que van a hacer muchas cosas y por otro lado mandan estas señales que son francamente preocupantes. Y esto aplica para cualquier inversionista, porque además no solamente estás hablando, en este caso, del transporte ferroviario, vas a hablar de cualquier otra industria, de cualquier otra empresa. Hay una obsesión por fortalecer a Pemex y a la CFE, aunque pierdan toneladas millonadas de dinero, con nuestros impuestos. El baboso de Manuel Bartlett bajando la edad de jubilación de 65 a 55 años en la CFE, pues No. claro, es como ir a jugar a Las Vegas con dinero ajeno. Es que no se dan cuenta que están a punto de dejar en la quiebra a nuestro país por este tipo de decisiones. No es que la vayamos a vivir tú o yo, pero nuestros hijos y nuestros nietos, Pedro, sí la van a Sin duda. sufrir por este tipo de irresponsabilidades. Sí, es tremenda la postura. Javier, tú eres un hombre que proyecta. Yo veo hacia adelante lo que le queda a esta administración. Vamos a pensar que le quede hasta los plazos perentorios que son fijados por la Constitución. Le queda poco tiempo y veo que cada día que pasa nos tiene más sorpresas que nos sacuden a todos y que este camino para conservar el ritmo de la cuarta transformación se puede radicalizar. ¿Lo ves igual? Fíjate, es que lo que pasa es que se da cuenta, pero se percata de que va avanzando, va cambiando el tiempo, y su transformación simplemente se ha convertido en destrucción, no ha transformado para bien absolutamente nada. Y entonces va doblando la apuesta, va siendo más violento, porque además las instituciones también ya se pusieron en su posición
especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INAI, el INE, el Tribunal Electoral, los medios de comunicación, Pedro, y entonces se da cuenta y dice, ahí no puedo, pues un manotazo más fuerte, y entonces más poder al ejército, y entonces más poder al crimen organizado, y bueno, hasta lo que pasó el sábado, que vino el gorila del gobernador de Veracruz, Claudio García, a amedrentar con unos ataúdes frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el presidente, en lugar de decir así no, esa es una apología de la violencia, ayer felicitándolo, diciendo que qué bueno que se manifestaron, y diciendo que es el mejor gobernador que ha tenido Veracruz en su historia, hazme el canijo favor. Entonces, lo que tenemos que esperar ahorita, de aquí al 24, a que se vaya ya no veo la hora en que se vaya, ¿no? Es hasta finales de septiembre del próximo año, es que vaya endureciendo la posición y vaya imponiendo su voluntad y vaya preparando el terreno para que si pierden las elecciones, ya sea la del Congreso, la Presidencia de la República, algunas gubernaturas, no lo acepten y se vayan contra las instituciones. Por eso las quieren débiles, por eso las quieren frágiles, por eso estos ataques tan arteros y tan organizados. Y por eso la polarización social que estamos viviendo. A mí me preocupa muchísimo lo que pueda venir, porque lejos de estar acercándonos hacia la reconciliación, cada día se siente más esta división, esta polarización. Lo peor de todo es que viene desde el mismo Palacio Nacional de un hombre profundamente ignorante y resentido como lo es Andrés Manuel López Obrador. Javier Lozano, gracias como siempre por tus opiniones y quiero decirte, y te hablo como público, que sigas así. Eres un hombre que observa, que tienes una postura aguda, valiente, que es lo que hace falta en este país, valor, y que eso sí, te sobra a los cuatro costados. Te agradezco mucho el que estés conmigo esta mañana. Por tus palabras y por la oportunidad de estar en tus micrófonos, mi querido Pedro. Al contrario, querido amigo. Javier Lozano, un hombre de México. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMequilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.